darte la bienvenida a tu casa, porque es tu casa también, este espacio de conciencia elevada. Qué Claro hermoso que sí. aporte, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que podíamos tener la posibilidad de crear espacios nuevos para poder vincularnos de una manera, primero amorosa, que creo que es lo principal, y después como generando un poco, seamos honestas, un poco de sacudidas, ¿no? Porque la gente muchas veces, yo hay algo que siempre comento, Natalia, que la gente se queda como cara a balcón, como que se queda, ¿no? Y no hay edades para que eso suceda, pero me gusta ver cómo a veces esta información que uno maneja, que claramente uno ya la sabe, pero cuando otro te lo dice, pareciera que suena diferente. Es así, cuando escuchamos nos mueven cosas internas, resonamos, ¿no? O sea, algo resuena dentro y hacemos clic. Exactamente, y todo el tiempo, todo el tiempo. Les doy la bienvenida a todos los que se van sumando. ¿Qué pasa con este espacio de alquimia femenina y qué pasa con el varón? ¿Se siente motivado a vincularse? O por ahí, por lo debajo, decir, ¿yo puedo ir? ¿Puedo consultarte, Natalia? Bueno, este año se abrió el espacio para los hombres, ¿sí? Si no se enteraron es porque no escucharon, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque alquimia femenina no se refiere a la mujer, se refiere a un ¿Mm? secreto de la alquimia que tiene que ver con la sabiduría, que es una representación del cáliz, del santo grial, de esa piedra filosofal de los alquimistas, y lo femenino tiene que ver con algo receptivo. Y cuando no estamos listos para recibir es porque no estamos vacíos de querer dar todo el tiempo, no tenemos una necesidad de dar, 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 y ese es el gran conflicto en todas las relaciones, el dar constantemente, el querer llenar al otro, porque en realidad no queremos ir a lo profundo de esa verdad que el otro termina siendo en parte como un espejo que nos viene a contar una historia, ¿no? Exacto. Se ha hablado mucho incluso últimamente esto de descubrir lo femenino y lo masculino en uno, y creo que también es un poco eso, ¿no? La apertura desde este espacio que has creado desde el 2014 a esta etapa, donde fusionas absolutamente muchísimas herramientas, muchas. Yo creo que de ahí lo que justamente creaste fue este método, pero realmente viene con la neurociencia, con la decodificación, con el PNL, con esto de la hipnosis también, claramente. Entonces, has sabido captar y crear tu propio método en base a eso, ¿no? Claro, diría que, bueno, inicié creando un método porque no estaba el método que tenía que ver con esto de soltar un poco esto de que somos de diccionario. O sea, Mm, siempre fue el mismo encuentro, ¿no? ¿Por qué uno hace tantas terapias? ¿No? Porque uno, quienes sí, están acá hicieron muchas cosas, desde terapia convencional hasta cosas holísticas, y sin embargo sigue con el mismo tema, ¿no? Entonces yo fui una gran encontradora, no buscadora, encontradora, claro, porque yo cuestiono mucho todas las herramientas, inclusive las mías. ¿Para qué? Para encontrar esa verdad, y la verdad siempre está velada. Siempre la información nos va a poner una máscara, ¿sí? Es decir, hay muchísima información hoy, muchísimo conocimiento, pero sí. no hay entendimiento. Todo el mundo tiene títulos de un montón de cosas, pero sin embargo cuando miramos la vida de esa persona, tiene las mismas dificultades que cuando inició sus estudios, tiene los mismos conflictos, vuelve a chocar con la misma pared y vuelve a repetir los mismos patrones. Entonces, yo empecé a pensar por mí misma y a decir, a ver, acá hay algo que no me están contando. O me están contando una parte y la otra me la ocultan, o no me está funcionando del todo. Y ese cuestionamiento me hizo ponerme a estudiar las bases de todas las cosas. Y empecé a encontrar que, digamos, cada uno va leyendo y va tomando un pedacito de acá, un pedacito de acá, un pedacito de acá, un pedacito de acá. Y la verdad, ¿cuál es? ¿No? Y la Claro. verdad, cuando uno va hilando, saliendo de ese laberinto, va entendiendo que todo lo que es un programa, que se usa tanto, y bueno, tienes que romper un programa, tienes que romper un lazo, tienes que soltar el pasado, básicamente lo que hablamos de creencias, de estructuras mentales, algunos le ponen una palabra, otros otras, pero básicamente todos hablamos de lo mismo, ¿sí? Y todas las Sí. metodologías se basan en lo mismo. Pero ¿cómo se crea un programa? ¿Cómo se crea una creencia? ¿Cómo se crea una estructura dependiente? ¿Cómo se crea realmente una emoción? ¿Cómo se crea el pensamiento?
¿qué vino primero? ¿Cómo funciona? Literalmente en la Tal lógica, cual. ¿no? Bueno, y la Sí, alquimia me dio sí. muchas respuestas porque digamos que nosotros parecemos que estamos en una nueva era, pero en realidad estamos retomando cosas muy antiguas, porque los alquimistas esto lo tenían muy en claro, porque inclusive cuando ellos hacían sus experimentos en el laboratorio físico, ellos decían que la mente del alquimista, es decir, del científico que estaba haciendo el experimento, influía en el resultado. Entonces ya tenían más que claro, y esto estamos hablando antes de Cristo. O sea, nosotros venimos atrasados Ah. con la información, digamos. O sea, ellos ya lo Eso tenían sería un bastante poco, consciente. el observador afecta, es como, no, es esto, ¿no? Como que el observador afecta eso que Claro, se va a plasmar en la realidad luego. Sería un poco fíjate así, esto, fíjate esto, ¿no? sí, Analicemos esta frase que es tan usada y que no la entendemos, la conocemos, ¿sí? Pues estamos en la era de la información, que nos total. informa y nos dice, todo depende del observador. Bien, pero ¿qué es el observador? Entonces, vamos a hacer este diálogo que es como hacerlo uno con uno mismo. ¿Qué es observar? Lore, ¿qué es observar para vos? ¿A qué se refiere observar? Yo simplemente puedo poner acá, volcar, sin ser autorreferente, una experiencia que logré como salirme y poder observar a la que está pensando eso, a una situación X. ¿Soy yo la que está pensando esto? ¿O es un programita, o es un precepto, o es algo que me implantaron, implantando en el buen sentido, ¿no? Que me educaron para que sea yo la que decide. Todo el tiempo, pero es un ejercicio, Nati, que es constante. Tienen, a mí, solamente mi percepción, es decir, esto es esto todo el tiempo, así, todo el tiempo. Constantemente gimnasia y gimnasia y gimnasia. No se logra de un día para otro. Bien, fíjate esto, ¿no? Yo te pregunté qué es observar y abriste tu identificación, lo que vos Ah, crees de eso. sí. Uno observa con qué vos observás, con qué elemento de tu cuerpo observás. Yo te lo voy a decir claramente con la vista, pero la vista confío poco. Ahí está, mira, escucha esto. Vos cuando hablaste de observar, hablaste de tus pensamientos. Y en yo ya sé cómo es tu pensamiento. El pensamiento es, esto que yo pienso, viene de atrás, viene de otro lado, de cuestionar tus pensamientos y pensar sobre... Esto lo que genera es que, lo que nos pasa a todos. Y cuando vos haces terapias alternativas, es peor. O sea, antes estabas mejor. Es Porque peor. antes estaba más clara la dirección. O sea, vos creías que Juan era malo y era malo y lo tenías malo. Y es malo, actúa como malo, lo veo malo y mirá lo que me hizo, qué malo que es. Ah, ahora estás así y seguir direccionando al malo. ¿Por qué? Porque nosotros no observamos con la vista, nosotros observamos con nuestro cerebro. Y vos hablaste de pensar, ¿y qué es pensar? ¿Vos cómo pensás? Vos fíjate que hiciste, yo pienso, y es una fuerza constante, Sí. ¿sí? Y lo llevé más como a la actividad, al constante, al que ves un ejercicio permanente, permanente y permanente. Hay tantas cosas que después recaen, me da la sensación de muchas personas que están respondiendo, a medida que estás haciendo las preguntas, Nati, están respondiendo, y dicen, ¡ay, sí, Dios! Porque esto Bueno, que has hecho, como eso, es claramente como puede llegar a ser hasta la mente de la persona, vos que estudiaste neurociencia, fíjate que la mujer tiene ¿no? Tiene esto claro, engramaje, ¿no? exacto. Entonces, a lo que voy es, ese pensamiento, ese pensamiento es muy probable que también haya venido de algo que no me es propio, que no es Bien, de mi ¿tus ser, pensamientos son propios? no creo. Son Bien, construcciones. ¿construcciones de qué? No me lo pregunté, decime, Del lenguaje, volvemos a lo mismo, ¿no? del lenguaje. Yo esto me lo pregunté porque tenía el mismo tema. Cuando uno empieza con terapias, no importa cuál, el tema es yo tengo que cambiar mi pensamiento. Es lo primero, ¿viste? Cuando uno inicia es eso. Si yo cambio mi manera de pensar, cambia mi mundo. Sí, bien, genial. ¿Y cómo cambio la manera de pensar si tengo más de 60.000 pensamientos diarios? No puedo. O sea, o sea, es imposible fisiológicamente cambiar el pensamiento con el pensamiento. Lo primero, pinchemos el globo de la ilusión de que si yo cambio mi manera de pensar,
¿Cambia mi resultado? No. Vas a ir pensando igual y vas a tener esto que te digo que es una cosa mezclada. Entonces, ¿cómo modifico esto? Bueno, siempre Sí. entendiendo qué es el pensamiento. El pensamiento es un lenguaje, es un símbolo, ¿Cómo ¿sí? me hablo? ¿Cómo me hablo sería lo primero? No. ¿Cómo hablo? Ah, ah, ¿Qué es lo que pasa? Los alquimistas lo tenían muy claro, tan claro, que lo dejaron plasmado. La alquimia trabaja en el laboratorio, en el labor del oratorio, porque vos tenés que aprender a orar, por eso están todos los escritos más sagrados y más antiguos que tienen que ver con Dios habló, aprender a bendecir, que es decir bien, ¿sí? Y aprender a conectar con la palabra en el orden de qué, de entender lo que significa la palabra, que es un símbolo, ¿sí? Antes de la palabra vino el gesto, y el gesto tiene un símbolo, como las expresiones faciales, o sea, comunicamos con muchas cosas, pero la palabra tiene un detalle maravilloso. La palabra tiene una función de generar redes neuronales nuevas o de cortar programas. ¿Por qué? Porque la palabra programa significa justamente esto, una gramática que está adelante, que es ese pensamiento que me viene adelante antes de actuar, que me impulsa a los estados emocionales, porque viene el pensamiento y yo segrego una química emocional y en base a eso actúo. Si yo estoy ah, triste, actúo de una manera, si yo estoy alegre, actúo de otra, pero esa emoción viene como un reflejo de un pensamiento, y ese pensamiento es un diálogo, y ese diálogo yo lo escuché, es decir, de algo externo. La identificación siempre me viene de afuera, no es aprendida por mí. Yo la aprendí de mi cultura, de mi familia, de algo externo. Por eso cuando yo cambio el entorno, cambian mis programas también, y esto lo estudia mucho la epigenética, cuando dice que la célula, por su medio ambiente, modifica también sus estructuras biológicas. Entonces, ok. vamos por paso hilando, yendo más fino. Entonces, el efecto del observador, ¿cómo sé lo que estoy observando? Cuando lo nombro, es como el veo, ¿qué ves? Una cosa maravillosa, ¿qué color? Rojo. Eso, hasta que la persona no dice qué está viendo, yo no lo sé. Yo te veo a vos y vos no sabés qué estoy viendo en vos. Hasta que yo hablo, y cuando hablo vos te das cuenta de lo que estoy viendo en vos. Lo mismo pasa con un comentario. Yo veo en el comentario que me está tratando mal. Yo veo, vas entendiendo, y veo en base a que a una identificación, a una creencia, una estructura, ¿sí? Y yo pienso de determinadas maneras que son iguales a mi medio ambiente, a mi familia, a mi cultura. Por eso si yo hubiese nacido en Egipto, tendría otro modelo de pensamiento. Si hubiese nacido en Israel, tendría otro modelo de Sí, pensamiento. Sería otra coincido. persona. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero cambiar mi manera de pensar, yo tengo que modificar mi hablar diferente, primero. ¿Por qué? A ver, Porque lo que Nati, yo... sí, si yo pongo acá una bolsa, ¿no? Una bolsa con papelitos recortados y en la bolsa tiene siempre toda la misma palabra. La bolsa solamente tiene las mismas palabras. La bolsa, mete la mano una persona que vive en Siria, mete la mano una persona que vive en España y mete la mano un argentino. La palabra para todos es la misma. La palabra es Granada. Bien, A la gallega, a la española, oye, Granada, ve, Granada. A la argentina, ay, eso que tenía plantado mi abuela en el jardín se me hace agua la boca. Y el libanés o el sirio o la siria va a salir corriendo. bien. Fíjate esto, ¿no? Ahí me estás hablando de lo que vos conocés. Sí. No me estás hablando de lo que pasaría. ¿Por qué? Porque los sirios saben que la granada es un fruto que está simbolizado con Dios, porque son Ah, muy bueno. religiosos. Yo lo decía por el lado bélico, por ahí, ¿me entendés? Claro. Dos, pero Sí, pará, dos. sí, El argentino sabe que Granada tiene que ver con los granaderos. Y los granaderos nos hablan de esos héroes que muchas veces no están identificados y que nos dieron la libertad. ¿Sí? sí. Entonces, vamos a encontrar en España que Granada no solo nos va a hablar de un baile,
sino también nos va a hablar de una forma de vivir, porque simboliza a la sacerdotisa, simboliza lo femenino, simboliza lo sagrado para los judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una interpretación en base a lo que nos contaron del mundo, porque nos dijeron, en Siria hay bombas, pero ellos no lo Claro, llaman granada, ellos lo llaman diferente, porque tienen otro idioma. Pero ¿qué es lo lindo de esto? De entender sí, que ellos no viven la guerra como la viviríamos nosotros. La viven diferente, por estar en otro territorio con otras creencias. Por eso vamos a encontrar a los árabes con el tema de las bombas y todo eso, porque ellos no tienen miedo de morir. No tienen miedo de morir por su fe, por su creencia, por Alá. Tienen una noción de la vida y la muerte que está muy lejos de nuestra comprensión por nuestra cultura. Entonces, mira esto, ¿no? mm, Así como alguien tan lejano y que tiene otra cultura y demás, lo mismo me pasa con el que tengo al lado, con una amiga. Yo no sé sus vivencias, no sé su cultura, no sé su familia, pero yo entiendo que ella habla el mismo idioma porque tenemos el mismo idioma. No, porque sus palabras cuando habla son otras. Elige entramar las palabras de diferente manera y eso es lo que nos va a hacer encontrar los programas de la persona, la manera que tiene de ver el mundo. Nosotros dentro de lo que es la neurociencia lo podemos tomar más fácil desde lo que es una persona auditiva, una persona sensorial, una persona visual. Pero en realidad eso es como el velito de arriba, porque la claro. palabra tiene un sentido mayor, ¿sí? Entonces, yo siempre hago esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que querés? Porque el Mm, gran problema de todos es decir lo que queremos. sí, Porque estamos programados para hablar del conflicto, para hablar del problema, para hablar del síntoma, para identificarnos con eso, y por eso seguimos manifestando más de lo mismo. Entonces, lo primero que uno tiene que expresar es, a ver, ¿qué quiero ante esto? Ante este problema, ante este conflicto que tengo en una relación, ante esta falta, ante esta carencia, ¿qué es lo que yo quiero? Y cuando la persona dice esa meta que quiere, uno ahí encuentra el programa que le limita a lograr eso, que le genera eso. En una misma frase uno sabe la historia, porque cuando uno dice lo que quiere, está abriendo en parte su mente y ahí podemos observar realmente cuál es la raíz del conflicto, qué es lo que tiene que solucionar, dónde está la parte oscura, que es esa traba que tiene y por dónde tiene que ir para literalmente romper esa programación y concretar su objetivo. Entonces siempre una frase tuya bastará para qué, para sanarte. claro. ¿Cuál? Cuando digas lo que querés. No es otra la frase, es decir, qué quiero literalmente, con las palabras que elijo. Y esas palabras que yo elijo me van a contar mi historia, me van a contar mi pasado, me van a contar qué es lo que me está pasando con eso, me va a contar el resultado que voy a tener con eso, me va a hablar del futuro, me va a hablar del pasado y del presente, todo en una frase. Entonces, imagínate que todas las metodologías se encierran en ponernos a todos en un protocolo, todos lo mismo, Sí, haciendo lo mismo. sí, ¿Nos va a tal. ayudar? Sí, en una parte, pero no en la raíz. Y por eso la persona sigue repitiendo la historia, porque nunca va a la raíz, que es que su palabra está velada, está generando una y otra vez la misma programación, la misma identificación, la misma creencia, la misma estructura que la lleva a los mismos estados emocionales, a las mismas elecciones y a mirar el mundo desde ese lente. ¿Se Exacto, entiende? sí, totalmente. Y si desconocemos, y si tenemos una forma de decir acotada, si tenemos una limitación verbal, y si resonamos con lo que decimos de una manera, no se puede generar esa realidad. Te voy a contar un secreto. La emoción es Sí, una mentira. vamos. No, pará, estás tirando bomba, bomba, bomba. Cuando yo, Aguantá un poquito. cuando yo empecé a estudiar neurociencia y a cuestionarme, es decir, no dar Sí, nada por sentado, porque damos cosas por sentadas, pero es normal sí, porque fuimos instruidos, no educados así, a pensar de esa manera, no a cuestionar. Entonces, por eso no vamos a la raíz de las cosas y las aceptamos nomás. Pero cuando che, me empecé empezó a dar calor ahora, todo me esto empezó a dar calor.
Interesante. Tienes que tener inteligencia emocional. Lo siento. La emoción solo es una proyección del pensamiento. Es una química que viene seguida, es como el golpe del pensamiento a la biología. Igual que los colores no existen, o sea, son ondas de frecuencia. Sí, Nosotros sí. vemos colores por ondas de frecuencia. Ahora, esas ondas de frecuencia ejercen una información que nos viene, que es inconsciente, que segrega cierta química. Por eso está la psicología del color. Pero no porque el color tenga un poder, sino por la onda de frecuencia. Y lo mismo pasa con la música, con ciertas palabras, con ciertos tonos, con ciertos gestos. Sí, Por sí, eso sí, yo te fabuloso. puedo hablar de una manera y llegar a otros lugares por mi frecuencia. Y sin embargo, te puedo hablar de otra manera y llegar a otros lados, ¿entiendes? Entonces, uno tiene que entender cómo funciona, porque si uno no entiende cómo funciona, vende espejos de colores, sin querer, porque uno cree en lo que está haciendo y se pone ciego porque es como una psicología positiva, hasta que te das cuenta que lo positivo y lo negativo tampoco existe, que es una proyección, que es una mentira. ¿Por qué? Fíjate esto, ¿no? Todos somos luz. Es una frase muy hermosa, ¿sí? Todos somos luz. Tenemos un problema. ¿Por qué? Y porque el universo en su esencia es oscuridad. O sea, el universo es oscuridad. Entonces, está más ligado a lo que pasa de noche que a lo que pasa de día, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender la lógica de las cosas, podemos entender la raíz de un montón de símbolos y conceptos que nos van a llevar a este lugar de preguntarnos cómo funciona la realidad. La palabra realidad significa lo que la mente hace con la materia. Entonces, es verdad, la mente no está en nuestro cerebro, sino está en nuestra manera de interpretar. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros interpretamos por nuestros sentidos físicos. Y Mm, nuestros sentidos físicos solo nos informan un 6% de la realidad. O sea que no estamos viendo la realidad, lo real. Estamos viendo una pantalla. Como decía Platón, en la caverna solo vemos figuras, imágenes, y la realidad está en otro lado. Pero no la encontramos hasta que no cuestionamos esa realidad, hasta que no nos claro, damos cuenta que hay algo más. Entonces, esa realidad que todos queremos ver, no la podemos ver. ¿Por qué? Porque no está con nuestros sentidos. Va a otra lógica, que es el símbolo. Por eso, dentro de las culturas más antiguas se pone estos dos conceptos que los vamos a tener muy conectados a un ámbito religioso, que es la palabra diablo y la palabra Dios. En realidad, estos dos conceptos tienen un secreto. Diablo viene de diabolo, que significa separación y división. Yo me veo ujú, dividido, veo separación, veo dualidad. Y la claro, palabra Dios en realidad simboliza al símbolo. Símbolo significa unión. Símbolo. El símbolo une. Por eso los antiguos alquimistas y las grandes culturas iniciáticas, ¿no?, que tenían estos conocimientos, no dejaban palabras, dejaban símbolos. Y por eso los escritos, por ejemplo, la Biblia está escrito en hebreo, porque el idioma antiguo hebreo es un símbolo. claro. No hay vocales, hay solo consonantes. Entonces ahí, claro, o sea, si yo te saco las vocales de una palabra, ¿qué dice ahí? Y puede decir tantas cosas porque yo puedo poner una vocal acá, otra vocal, el sonido puede ser otro, entonces pueden ser muchas palabras al mismo tiempo. Por eso está oculto el verdadero mensaje, ¿sí? Y Sí, cuando uno empieza a entender que el símbolo en realidad es un puente, no es algo que se pueda nombrar, por eso se habla de que el nombre de Dios no se nombra, pero no porque, ay, no te lo voy a contar, no, porque hay algo que trasciende a la palabra, que es el símbolo. Y nos estamos acercando al símbolo, que el símbolo es algo personal y que también es algo colectivo que se hace a nivel cultural, pero también el símbolo lleva algo sagrado, que es un puente que une con niveles de inteligencia y de conciencia elevadas, ¿sí? mm, Entonces uno a medida mm, que va estudiando, va entendiendo y va teniendo lo que se llama esos procesos de iluminación, cuando uno comprende cómo se originan las cosas y cómo se originan ciertos conceptos. Entonces, uno diría, ¿y cómo me sirve esto a mi vida? Que yo no tengo trabajo, que estoy peleando con mi marido, que... sí, no, Bien, llevándolo a la vida diaria, porque es esto lo que uno hace como alquimista, ¿no? De que esto te sirva a tu vida.
Lo primero que tenés que decir es qué querés. Y en eso que vos decís qué querés, tenés que saber que ahí en lo que decís que querés está el problema. Está tu estructura mental que te limita y está una verdad oculta que te va a contar cuál es la historia que tenés que soltar, que tenés que resolver, que tenés que concretar, liberar, porque vos no te das cuenta que tenés esa historia, ¿sí? Mm, bien. ¿Qué? Bueno, pero ahí entramos en el juego hermoso, que es el juego real de las palabras. Antes de comenzar a desmenuzar el contenido del verbo, ¿por qué hay que vaciarse? ¿O sabes que ahí yo tengo una duda, Nati? Porque Dime. si yo me vacío, ¿no? ¿Cómo puedo percibir después? Yo no sé si la palabra es vaciarse o si la palabra es, no sé si, no, a ver, ¿cómo podría llegar a ser? Resignificar en todo caso. Yo le tengo miedo a la palabra vacío. Bueno, fíjate que la palabra vacío no significa nada. Mm, La palabra vacío nos habla de ese momento antes de la creación. El vacío es la esencia pura de Dios antes de la creación. claro. Para que lo puedas entender, el vacío, ¿vos tenés hijos? Mm, sí, El vacío es ese momento que se produce cuando parís a tu hijo, que es un claro, momento de vacío y de llenado al mismo tiempo, de creación. Y hay miedo, y hay alegría, y hay poder, y están todas las emociones ahí. claro, Es un claro. momento de creación, o sea, no es un vacío de no hay nada. ¿Por qué? Porque el universo es así. Cuando hay vacío ya lo llena. Por eso es un proceso instantáneo. No es estoy vacía. Te estás mintiendo. Claro, claro, Nada, o sea, claro, el vaso está vacío, no, está lleno de aire, de partículas. Nada está vacío en el concepto, en la identificación que tenemos de vacío. Está lleno de otra cosa que yo no puedo exacto. percibir. Entonces, el vacío es, me vacío de eso que es anterior para que aparezca algo nuevo. Bien, Y es bien, súper instantáneo, es como claro, que se hace, es como que hace claro, esto, ¿se entiende? claro. Es todo el tiempo, me lleno y me vacío. El vacío del que se habla es lo que hace el corazón, que bombea, se llena, los pulmones, todo el tiempo estamos haciendo esto. Me lleno, me vacío, me lleno, es constante, es como un ritmo. No es Sí, me vacié y ahora no, es instantáneo. Yo lo pude experimentar la primera vez cuando tuve ese momento de conciencia que dejé la danza y, y apareció un recuerdo que había tenido de estudiar algo ligado a medicina. Fue un instante, se apagó esa sensación de pasión con la danza, pero lo recuerdo porque fue un momento muy clave en mi vida y fue instantáneo que vino, o sea, no hubo tiempo, fue instantáneo, fue sac, sac. Fue un momento como de quiebre, de oscuridad y de luminosidad, pero fue en el mismo momento. Por eso cuando uno vive los estados de vacío en la conciencia, es, ¡ah! sí, Me cayó una ficha. No, te tal vaciaste y te llenaste de cual. algo nuevo. ¿Entendés? Eso de, Claro, sí, y vos sabías que la frase me cayó la ficha viene de los teléfonos públicos, de cuando caía la ficha, y nos viene de ahí de que cuando cae la ficha yo puedo llamar, ¿no? Cómo a través me de un símbolo conecto. y de algo cultural nos puede quedar Claro, algo que hasta tiene una simbología sagrada, porque tiene que ver con llamar. Cuando cae la ficha, aprendo a llamar, aprendo a decir, aprendo a esto. ¿Ves que es una palabra lo que me salva? sí. Es eso, me dijo una palabra y esa palabra me vació y al mismo tiempo me llenó de algo que yo no tenía. Me quitó Y uno algo puede para decir, darme. ¿no? Claro, es todo tan claro, y lo ves tan claro literalmente, lo ves todo tan perfecto y tan claro, y pareciera otra frase.
los patitos se van poniendo en línea, ¿no? Y vas entendiendo, bueno, es fabuloso que uno pueda ser protagonista de esa situación, porque creo que cuando más vivo se siente, cuando más vivo se siente en este plano, decís, ¡ah! Y te llenas esa bocanada y sos uno, ¿no? Corazón, mente, todo junto, ¿no? Pareciera que sucede esos acontecimientos y son posibles. Ahora, Exactamente. ¿cómo lo sostengo? O sea, primero, cómo lo incorporo y cómo lo sostengo, porque, insisto, no sé si hace que vos uno vuelva a la versión anterior. Yo no lo Bien, veo tan posible a eso, ¿eh? No bien, sé. vamos Una vez que empezás a crear y a entender, te convertís en este alquimista y que vas, seguís, se me ríe. no puedo no escucharte, Lore, no puedo no escucharte. Claro, Y no puedo no decirte lo que estás transmitiendo, porque quizás sea el momento que lo escuches, que te escuches. El amor no es posesión. Tenés que entender que todo es efímero y que sea así significa que es verdadero. Todas las relaciones son efímeras, todos los vínculos sí, son efímeros, nosotros somos efímeros. Entonces, fíjate esto de una necesidad de controlar, de permanecer en un estado. No, el alquimista o el iniciado no quiere permanecer en ese estado de creatividad, de, de majestuosidad. Lo conoce, conoce el estado de la iluminación, conoce el estado de ese momento de vacío y de llenado, que es un instante de, ¡ah! Lo entendí, wow, eureka, esa idea. ¡Ah! Una remisión espontánea, lo sané. El alquimista sabe que en ese momento tocó el concepto de Dios, pero que no puede acercarse, no puede. Que el contacto es como eh, parte del camino que sea de vez en cuando, que no sea siempre. Que sigas dirigiéndote en el encuentro de ese estado sin desearlo desde el ego, sin desearlo desde este lugar egoísta. Porque ¿sabes cuál es la gran prueba que tenemos todos los que trabajamos en terapias holísticas o hacemos un camino iniciático? Es que eh, este ego que es nuestra caverna cambia de forma, de identidad, con tal de encerrarnos en esa idealización. Y terminamos haciendo ídolos en un estado espiritual. Entonces el sí, iniciado sabe que lo que está percibiendo a través de sus sentidos o su deseo de llegar a ese estado y dale, dale, es la cueva, pero con otras figuras. Ahora en la cueva no veo malos y buenos, ahora veo mi espejo, ahora veo el curso de milagros, ahora veo, pero estoy viendo proyecciones, estoy viendo identificaciones, que serán más buenas, no importa, pero me sigo identificando con una estructura de pensamiento. Mejor que la anterior, sí, voy evolucionando, pero me claro. sigo agarrando a qué, a lo positivo. Entonces, imagínate esto, ¿no? Vos iniciás el camino. Bueno, me pongo la mochila, imaginemos un viaje. Bueno, yo quiero iniciar el viaje de autoconocimiento. No importa cómo empieces, si por psicología, si por algo holístico, no importa, la vida te va llevando, ¿no? Voy con mi mochilita y voy por el camino de autoconocimiento. Inicio primero porque me pasaron muchas cosas negativas. Es decir, tengo síntomas, algo tengo. Tengo Claro, problemas, no siempre. encuentro lo que quiero. O sea, que hay un problema que yo quiero resolver. Sí. Y entonces yo, gracias a ese problema, salgo de mi caverna, primer caverna. Mm, ¡Ay, me encantó! Esto me ayudó. Gracias a esto dejé mi trabajo que me estresaba, que me hacía mal y me pude independizar y pude comprar mi casa y pude esto y me enamoro del método. Me mm. enamoro de mi maestro, me enamoro de todo, ¿sí? Y entonces, como personifiquemos a Dios. Dios no es un personaje, pero ahora para que vayamos con la historia, ¿no? Personifiquémoslo
usemos la cultura a nuestro favor. Y Dios dice, no te enamores de la piedra, no te enamores del templo, no te enamores de eso. Entonces, ¿qué va a hacer? El propio camino te va a llevar a que te desilusiones, a que no, en algo no te sirva, a que el maestro te traicione, a que, Sí. qué sé yo, te das cuenta que al final te cobran hasta para respirar. Nah, al final que era tan... Empezás a ver cosas que Sí. como que no va. Pero eso pasa porque es parte del camino, porque el propio camino te dice hasta acá, porque estás volviendo a identificarte con esto. Entonces seguís con tu mochilita y decís, yo ya no quiero más, yo ya no creo más, supongamos, pongo un ejemplo, yo ya no Sí, creo sí, más en sí. el Es que es reiki el porque trayecto que han no, hecho muchos. Es el claro, camino ahora, que han pasado muchos, ¿sí? claro, y ahora voy a hacer constelaciones familiares, y me enamoro de las constelaciones, y constelé, y no sabés la que hacía de mi mamá le dolía la rodilla, y la mujer decía, yo no sé cómo es yo, y quiero que todos mis amigos vayan a hacer constelaciones familiares, porque me hago fanático, compro, pero en algún momento vuelve Dios y dice, te está aferrando al método. Entonces algo me desilusiona. Me doy cuenta que me estoy llevando mal, me peleo, no sé, pasa algo. O aparece otra metodología que tiene más brillo. Y así vamos, ¿no? Entonces a esto, en los escritos más antiguos, dicen, ese es el camino del turista. El turista no entiende que hay falsos profetas, se llama. Pero falso profeta significa que estés haciendo mal las cosas. Tenemos un falso concepto, ¿sí? Sí, sí, Sino que claro, sí, significa seguramente. que nos enamoramos de la herramienta, como de un bastón que nos va a servir en un momento del camino. Como una balsa, tengo que cruzar un río y me voy a construir una balsa y esa balsa me va a ayudar a cruzar el río. Ahora, yo no puedo cargar la balsa todo mi camino, porque me va a hacer obstáculo. Hasta ahí va. Entonces, el camino de la iluminación es esto. Vos vas a aprender un montón de métodos. Y a medida que avances y te acerques a la verdad, deberás reconocer que había una mentira en eso que practicabas. Mm. Y ante eso, seguir avanzando. Es decir, seguir avanzando al encuentro de esa verdad. Entonces, a medida que vas avanzando, se van saliendo las técnicas, se van saliendo los métodos. ¿Y qué queda? El ego dice, no, si yo no tengo método. Porque ¿qué queda? Lo que soy. ¿Entendés? Y si queda lo que soy, qué voy a vender? ¿Qué voy a, entendés? Por eso cuando nosotros hablamos de personajes que han sido iluminados, no tenían técnica, solo que tenían un lenguaje que atravesaba las mentes. Y no sabés qué decían, porque vos decís qué linda la frase, te resuena, pero no, en el momento que la dice te conecta. Vos copias la frase y no te llegó. ¿Por qué? Claro. Porque la palabra que estaban diciendo y el nivel de conciencia estaban alineados. Lo que estaban diciendo, lo que estaban diciendo. No es que estaban repitiendo un discurso. No, Exacto. no es que estaban repitiendo frases, sino que estaban en un encuentro con la palabra y a eso nosotros le llamamos el encuentro con lo que es la divinidad, que es cuando vos estás en el logos. Logos significa luminosidad, significa lógica y significa palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a entrar por esa vía y empieza a entrar en la palabra y empieza a desmenuzarla, cómo inician las letras, qué es lo que pasa con la escritura, con el lenguaje, con las manos, y empieza a desmenuzar cómo se inicia el diálogo, la comunicación, uno empieza a entender que aparece el símbolo como un recordatorio de una verdad que está velada. ¿Por qué? Porque los símbolos que nosotros tenemos en las culturas más antiguas y demás son símbolos que alguno interpretó. ¿En base a qué? A sus creencias, a su Claro. observación, pero no es la verdad. Entonces, el símbolo encierra una verdad que es revelada cuando está la conciencia para ver esa verdad. Entonces, por ejemplo, cuando alguien estudia tarot, que es un libro mudo de símbolos, muchísimas personas leen el tarot, pero el tarot Sí. tiene, o sea, por ejemplo, en la carta del loco está Argentina y nadie lo sabe. Solo quien estudió la letra. ¿Por qué? Porque en la antigüedad le llamaban la tierra del metal a esta tierra.
Y los antiguos, los alquimistas usaban anagramas para dejar su huella. Por eso, todo lo que no tiene, lo que es anónimo, lo que no tiene un autor, tiene un mensaje iniciático. Gracias a eso lo sabemos. Si, por ejemplo, hay un libro antiguo, se encuentra un libro, lo firmó Juan, no tiene un mensaje esotérico. ¿Por qué? Porque ellos tenían una manera de primero hacer anagramas, de no dar su nombre, porque el nombre es secreto. Y ellos lo sabían muy bien, tenía un gran simbolismo el nombre. Y esto ya viene de los egipcios, de ocultar el nombre, ¿sí? Porque esto se enseñaba en las culturas más antiguas, en las escuelas iniciáticas, que inclusive Pitágoras fue, ¿sí? Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que la palabra y la letra es un símbolo, y empezamos a entender algo clave. Uno cuando empieza a investigar me dice, a ver, ¿qué pasa con la palabra? Bueno, la palabra más importante que cada uno viene a revelar es su nombre. ¿Qué venimos? Uno dice, ¿qué misión vengo a cumplir? Está en tu nombre, no está de otro lado. Uno la va a querer buscar por todos lados y la vas a encontrar ahí donde estuvo siempre. Nunca te abandonó, que es la sincronicidad que se da en tu nombre. Cuando yo empecé a estudiar mi nombre, yo empecé a flashear porque lo que estudiaba estaba en mi nombre, o sea, estaba ligado a lo que yo había elegido en el pasado, en el presente, en el futuro, el nombre de mis padres, todo. Y yo digo, ¿cómo puede estar en una oración? Porque mi nombre es corto, o sea, no es el nombre. Todo tenía relación con los conflictos que había tenido, los síntomas que había tenido, los problemas, las dificultades, también las cosas buenas que me pasaron, el cómo, el cuándo, el qué, es como que todo está escrito ahí. Y cuando uno empieza a entender su nombre, empieza a entender su historia, el pasado, lo que viene a reparar en su familia, lo que viene a reparar en su alma, y también empieza a conectar con ese simbolismo que tenían en esas culturas, que tenía que ver con el símbolo de la palabra y la conexión. Entonces el nombre es muy clave, y por eso la manera que tenemos de nombrar las cosas es clave. ¿Para qué? Para entender la programación, para entender la historia, para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa cuando uno lo encuentra. Pasa magia. Suceden cosas que uno Claro. no tiene lógica porque vienen por azar, vienen por casualidad, ¿sí? Yo siempre hago casos en vivo con personas que llamo al azar y que me pueden preguntar lo que quieran preguntarme, y yo escucho nada más. No hago lo que hacen en la India, que Dios se encarna en la auriga, que es el cochero del carruaje, y que es el que escucha a qué dirección querés ir. En Claro. base a lo que Y me te dice, yo le conduce. digo hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde se proyecta eso que estás diciendo, que quizás no es la dirección que vos querés. Por ejemplo, alguien dice, yo quiero encontrar una pareja estable. Bien, lo único que vas a encontrar es una pareja estable, no otra cosa, porque lo estás diciendo. Y una pareja son dos, no es una persona sola. Y una pareja estable sería un hombre que está estable hace 5 años, casado con una mujer, que no la va a dejar porque vos querés que sea estable encima. O sea, que vos estás diciendo, por favor, Juan, no vayas a dejar a María. Sé mi amante, porque yo quiero una pareja. Entonces somos tres. ¿Sí? Las personas se expresan y dicen, bueno, este año yo quiero cambiar mi coche, quiero cambiar el auto. ¿Y qué le va a pasar al auto? Se va a empezar a romper, porque la palabra cambio, que es tan usada especialmente en un proceso interior, quiero cambio, 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 llama al caos. Porque la palabra cambio implica no algo nuevo, sino sobre la misma materia producir cambio. ¿Y uno cuándo cambia las cosas? Cuando se rompen. ¿Vos cuándo cambiás la pava? Cuando se te rompió, no la vas a cambiar. ¿Se entiende? ¿Qué palabra podríamos utilizar? Transformación, renovación, como para que Transformación. también podamos aportar a aquellos que realmente están ahí prendidos y atentos y decir, bueno, si yo tengo incorporado este léxico y estoy manifestando a través de mi verbo esto, que ya no lo quiero más, quiero resignificarlo, quiero darle un significado Bueno, nuevo. fíjate esto que vos decís. Frente a la misma frase, vamos a analizar la frase. Quiero cambiar Sí, el auto. Vos decís, bueno, cambio o no. No, porque me lleva a que se rompan cosas. Y vos decís, bueno, lo voy a cambiar por transformar o renovar. Es lo mismo. ¿Ves qué pasa esto? Estás en el mismo programa. Porque transformar es cambiar la forma. Bueno, ahora no se te rompe el espejito retrovisor, se te rompe la rueda. Le cambias la forma, porque lo querés mm, transformar. O sea, yo quiero transformar mi relación amorosa. Bueno, le cambio la forma.
Sí, Lo mismo, le cambio la forma, quizá la forma de mirar, la forma de relacionarme, pero es una forma. La forma me lleva al cómo, a una acción, a una forma, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vos decías transformar o, ¿qué otra palabra había? No sé qué, sí. re algo. Resignificar y es real. Bien, Sí. todas las personas que usan el renacer, el reivindicar, es reiterar, es volver atrás, volver atrás, volver atrás, volver atrás, volver atrás, volver atrás. Re Mm, significa una idea, una emoción que se ha transmitido de una persona a otra y que yo la repito. O sea que encima me la transmitió otra persona. La estoy copiando por neuronas de espejo. Ese re. ¿Se bien. entiende? Acá nos están El, aportando, nos dicen, quiero un auto nuevo. Muy bien, ¿ves? ¿Y qué auto? Bueno, quiero tal modelo, tal. Eso es, voy a eso. Y va a aparecer el cómo lograrlo. ¿Sí? Me viene una publicidad donde me dan un descuento, mi mamá me dice, mira, tengo mis ahorritos, te los voy a prestar, me aumentan el sueldo, yo inicio a ahorrar porque quiero dirigirme a eso, aparece la forma para que yo obtenga algo nuevo, Bien, algo extra a lo que ya tengo. Entonces a lo que yo ya tengo no le pasa nada, no se rompe, ¿sí? Ahora que yo compre el auto nuevo vendiendo el anterior, no importa el cómo. no La importa. forma viene de nuestros programas mentales. Yo no tengo que pensar en cómo hacer las cosas. Yo tengo que dirigirme, ¿qué quiero? El cómo, dejáselo a Dios. Dios te dice, bueno, yo te lo doy por acá. Capaz que no te Sí. gusta el cómo, pero bueno, pero llegaste a lo que querías. ¿Sí? Cuando dicen que el universo no tiene sentido del humor, ¿es porque toma literal ese verbo que vos emitís y viene tal cual? Porque dicen, no, mira, atento con cómo lo decís o cómo lo pedís, porque es tal cual como resuena, ¿no? Como te lo trae. Bien, salgamos de dos conceptos. Primero el de la ilusión, Dale. el universo. ¿Qué es el universo? ¿Marte escuchándome? No. El universo significa universo, universo. Vos unido a qué? Al verso. ¿Sí? Eso es el simbolismo de detrás del concepto de ese universo. El universo está en tu verso, no está en otro lado, y vendrá y conspirará en base al verso que vos te estás haciendo un verso que te dice que no Mm, podés, que no vale, que tal, y después, ¿qué te trae ese universo? Tu verso, no otra cosa. O sea, vos decís todo el tiempo cosas y eso va creando un universo alrededor tuyo, un claro. relato donde vos vas a identificarte. ¿Vas entendiendo? Ahora, el Sí, universo físico, no, o sea, uno lo usa como una metáfora, como la metáfora de Dios. Cuando yo hablo de Dios, hablo de una claro. metáfora, porque Dios siempre se lo ha traído en una forma humana, como el universo traerlo en un cómo, en una forma. No, el universo no tiene forma, ¿sí? Es una frecuencia, es una energía. Entonces, nosotros transmitimos un mensaje, ¿sí? Bien. Fíjate que dentro de la mitología, el único Dios que va desde el, digamos, desde el universo o desde los dioses a lo humano es Mercurio. Por ende, es el mensajero, es el mensaje. O sea, ya te la Sí, deja clara la mitología que te dice, mira, si vos querés ir al mundo de los dioses y traer algo, inspiración, una idea, una sanación, tenés que ir por Mercurio, que es el mensajero. Y el mensajero es el mensaje, por eso todos los ángeles se llaman arcángeles y ángeles, porque significa mensajero. O sea, siempre el que está intermediario son los mensajes, es el verbo, es la palabra. ¿Sí? Esto, por ejemplo, muchas veces uno dice, estoy sintiendo que alguien me habla. Primero, los espíritus no tienen boca, no tienen ojos. Vos lo que estás percibiendo es un pensamiento que sí es propio, que viene quizás de una conciencia elevada, pero identificamos cosas todo el tiempo. Y eso mm, nos hace entrar en un concepto muy antiguo que nos habla de este tema lunático, ¿no? Del loco, que empieza a percibir ciertas cosas. No, no es que vos percibís, sino que estás más atento a otras cosas que siempre estuvieron ahí. Pero al no reconocerlas, las identificás con creencias y estructuras que otro te ha dado. Y nos perdemos en la forma.
Y Sí, sin caemos en duda. creencias. Y por ahí hay alguien que Pero, está canalizando un mensaje y al ponerle una forma de es el ángel, es María la que me dice esto, no llega donde tiene que llegar porque el que no cree en María o no cree en los ángeles no la escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes hacían esto de canalizar? Bueno, la palabra canalizar, que es un canal, significa, si yo te lo traigo a la realidad, el artista. El artista canaliza, el artista claro, crea mediante ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo único que estamos haciendo de interlocutor en esta era. Me dijeron esto, te tengo que decir esto, me dijeron esto, te tengo que decir esto, me dijeron esto. No, no era así como funcionaba. La idea es, te están diciendo algo, vos tenés que crear algo. ¿Por qué? Porque estás recibiendo esa información para vos. Quizás para dar un mensaje al mundo. Imagínate esto, ¿no? Imagínate Gaudí. Gaudí, este gran arquitecto que le costó tanto aprobar los exámenes, ¿no? Siempre con las notas más bajas, los grandes artistas, él quiso dejar plasmado en su obra a Dios. Por eso todas las estructuras de Gaudí son circulares y claro, simbolizan a la naturaleza. Pero fíjate esto, ¿no? Él llega a eso gracias a un problema, porque él cuando es chico tiene una enfermedad y esa enfermedad hace que no pueda correr, ¿sí? Y entonces tiene que mirar la naturaleza donde estaba. Y él tenía un claro, ojo con el cual uno de los ojos tenía una visión muy poderosa que era como una lupa y el otro que era un telescopio. Entonces él tenía una visión de la naturaleza, una percepción diferente y gracias a estar en ese momento de quietud pudo percibir una realidad que estaba ahí y que le prestó atención. Entonces cuando él va a plasmar su obra, la hace básicamente a través de eso que había visto, que era Dios. Y por ejemplo hace la Sagrada Familia un poco más bajo, ¿sí? De las montañas, porque él quiere recordar que el hombre no puede traspasar ciertos límites. Se puede asemejar, pero no puede llegar a altos límites, ¿no? Y claro. eso fue un acto de humildad de él, ¿sí? Pero sin embargo, él muere como un mendigo, muere no reconocido, igual que los grandes artistas. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto que vemos tanto en los artistas que han dejado legado y que tenían un estudio iniciático? Porque Gaudí, para hacer su obra, la Sagrada Familia, estaba cerca de 40 días en ayuno para producirlos, se llama los estados de ideas. Por eso se practicaba tanto el ayuno, porque cuando vos no comes, estás más conectado a ese canal, que ese canal es Claro. recibir esa idea, pero si, por ejemplo, vos recibís algo, lo recibís en base a lo que vos podés crear, ¿sí? Te venís a dar un mensaje. Entonces, los grandes iniciados sabían que el mensaje debía ser plasmado a través de la obra para que permanezca. Por eso esos mensajes están en piedra y de ahí nos viene la metáfora de piedra filosofal. Porque las Mm, catedrales son libros mudos de grandes simbologías y de grandes historias y de grandes verdades que están ahí. O sea, se entrelaza la parte espiritual, la parte científica y también la vida de esos artistas. Entonces, cuando hablamos de canalizadores, hablamos de artistas. El tema es que no se está conectando con el arte desde el lugar que debería ser. ¿Para qué? Para que ese mensaje no sea una identificación. ¿Por qué? Yo recibo un mensaje y ya le doy una idea. Y en esa idea ya perdí parte del mensaje. ya ahí la arruinamos, ya ahí ¿Por la qué? estamos Porque arruinando. la filtro, no es literal. Y al no ser literal, pierde su esencia. Entonces, ¿qué Claro, hacían los artistas? La plasmaban en un símbolo y en el símbolo permanece el mensaje verdadero. En el dibujo permanece el mensaje verdadero. En la pintura permanece el mensaje verdadero. En la canción, en la melodía, permanece el mensaje verdadero. Ahora, cuando yo le pongo la palabra, ya. Por eso utilizaban el lenguaje jeroglífico y el lenguaje hebreo. ¿Por qué? Porque el sonido, dependiendo de las vocales, era otro. Y por eso está como un símbolo los idiomas más antiguos. O sea, claro. nosotros tenemos parte, ¿no? En base a la información y en base a lo que se ha descubierto, pero el verdadero mensaje está en el símbolo, está detrás de todo lo que creemos que dicen todas
esas culturas tan antiguas. Claro. Es interesantísimo apreciar y desmenuzar el contenido de todos aquellos que se acercan a ti, ¿no? Quiero resolver esta situación, quiero. Entonces, como decís, te convertís en una gran oyente, cosa que claramente no sucede en estos tiempos. Nadie escucha, nadie Lo más escucha. importante es aprender a escuchar, porque creemos que escuchamos, hasta que uno aprende a escuchar. Por eso te digo, es como que uno aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a sentir, aprender a hablar, aprender. Tengo que reaprender constantemente. Sí, a educarme, a vaciarme de un montón de conceptos que son automáticos. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, aprende a escucharte. ¿Cómo? Decí, anotá tu frase, ¿qué querés? ¿Sí? ¿Qué querés? Y en eso que querés, escuchate. Pasa que tendríamos que ver un ejemplo para que sea más fácil, porque si no es como que Pero es hablamos. interesante empezar a incorporar, porque muchas personas están alucinadas y te escuchan y te siguen y realmente toman todo este conocimiento. Y dice, bueno, realmente me encantaría que me conduzcan a este ABC como para empezar a poner en práctica y a llevarlo, ¿no? Y decir, ¿por qué no yo Claro, convertirme en no? ¿Por qué no me puedo convertir también en un alquimista? ¿No? es que el tema es que todos somos alquimistas cuando decidimos saber quiénes somos. O sea, la palabra alquimia significa transmutar, es decir, algo que era una cosa termina siendo otra. Por eso es la transmutación del metal, ¿no? De lo mental, de lo que creo que soy, las identificaciones que tengo porque me dijeron que yo era así y que me termino acostumbrando a esa máscara, a esa personalidad y me está nublando lo que realmente soy. Entonces, todo viaje de autoconocimiento nos va a invitar a cuestionar. ¿Y si esto que a mí me gusta no era lo que a mí me gustaba? Por eso cuando empezamos un viaje, uno empieza a cuestionar y se empieza a dar cuenta que todos sus gustos, sus preferencias son una mentira. Que te gusta eso porque te metieron que eso te gustaba. Entonces uno empieza a cuestionar, a pensar por sí mismo y empieza a liberarse un montón de cosas y empieza a quedar un vacío, que es un vacío positivo, porque nos invita a crearnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que somos es lo que estamos haciendo hoy. Es decir, ¿qué yo estoy creando? Porque ¿qué es lo que yo quiero cosechar? Entonces es muy importante que yo tenga claro qué quiero para mi vida, quién quiero ser. Por eso, el qué, no el cómo lograr las cosas. Porque el cómo ya nos lleva a que yo ya tengo una creencia y una estructura que otro me dio. Porque yo puedo lograr las cosas si tengo una vía o algo que me lo facilite. No, el cómo, olvídate del cómo, es qué querés. ¿Qué querés? Exacto. ¿Y por qué querés eso? ¿Para qué querés eso? ¿No? Quiero dinero, ¿para qué? Para comprarme mi casa. ¿Y por qué querés tu casa? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en la calle? No, no, estoy en mi casa. ¿Y por qué sentís que tu casa no es tu casa? ¿Qué te pasa ahí? Que no tenés tu lugar, que no te sentís libre, que no tenés tu espacio. ¿Con quién convivís? ¿Entendés que yo digo, estoy en mi casa y quiero comprar mi casa? Hay una incongruencia, pues si yo ya estoy en mi casa. ¿Se entiende? Estoy hablando de que quiero un lugar. Y si estoy hablando de que quiero un lugar es porque en donde estoy no tengo mi lugar. Y no tiene que ver con algo físico. Tiene que ver con el lugar que me doy y el lugar que me dan en ese entorno. Él me habla de otra historia que yo tengo que resolver. Y ahí Exacto. cuando yo la resuelvo, aparece la facilidad para comprar esa casa que quiero. Pero yo primero tengo que entender que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, viviendo lo correcto, para darme cuenta de algo, de que tengo el universo que está en mi verso, y dale que repito el mismo verso y obtengo lo mismo, y repito la misma historia, hasta que me escucho. Cuando yo escucho el verso que me digo y lo analizo, cambio de estrategia, cambio de universo, cambio de realidad. ¿Por qué? Porque atraigo algo nuevo, porque me vacío de lo anterior. Pero para eso yo tengo que romper lo anterior, tengo que cuestionar lo anterior y tengo que entender que, a ver, hay algo en mí que sigue generando lo mismo. Por eso obtengo el mismo resultado, porque sigo dirigiéndome al mismo lugar, porque pienso que con decir una frase o pensar bonito o hacer una meditación ya está. No, porque yo eso que hago en lo sutil, que es lo primero, yo lo tengo que manifestar en mi acción. Pues yo
yo soy paz y amor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Y tu paz y tu amor y tu tranquilidad y lo que... No, es que yo soy tranquila. O por ejemplo, la gente se identifica, ¿no? Dice, no, porque yo soy tranquila, yo... No, vos no sos 24 horas tranquila ni todos los días del año, sos tranquila. Vos en este momento sos así, pero no te identifiques con algo para siempre. Y esos conceptos de para siempre son los que nos hacen relacionarnos desde un lugar tóxico. Porque yo quiero que vos seas como yo te estoy viendo para siempre. Y Claro, si vos no te transformás en otra cosa, qué aburrido. Y si yo no me transformo en otra cosa, qué aburrido. Porque sería sin duda. todos los días repitiendo el mismo día como una marmota. ¿Se entiende? Entonces, cuando aparecen los conflictos, es porque hay transformaciones, pero eso no es malo, significa que hay algo que está modificándose. Y yo voy a decidir para dónde va a ir esa ola, si la voy a surfear o me voy a ahogar en esa ola, porque me aferro a la orilla del mar y digo, no, no, no. O digo, más sí, me subo a la ola y veo otra realidad y me mudo de isla y veo otro mundo, porque si no, qué aburrido estar en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, pensando de la misma manera, soñando con un mundo mejor. Tenemos que Fíjate que animarnos acá a en vivir la vida. Argentina pasa algo, lo digo así porque mucha gente de Perú, mucha gente de otros países de Latinoamérica, de habla hispana, se suman, ¿no? A este espacio. Y hay una frase que yo siempre tiemblo cada vez que la escucho y es, acá se utiliza mucho en Argentina, no cambies nunca, no cambies nunca, como algo, ¿no? Que en realidad es positivo. Y yo digo, no sé lo que, no, salgan de ahí, cambien las veces que necesiten cambiar, salgan de ahí, pero es una frase que te condiciona, ¿no? Claramente, como diciendo que te alientan a que estés estático y siempre la misma versión. Claro, y siempre la misma palabra, cambio, que lleva a romper, ¿no? Y acá vivimos Claro. rompiendo y rearmando lo mismo, nunca nada nuevo. Y con las etiquetas que a veces nos compramos, porque esa intención va a movilizar el entorno. ¿Qué Y es muy etiqueta? probable. Pero vos que eras tan tranquila, vos que eras tan tatá, vos que tatá, vos que tatá. Cuando uno empieza ese camino, eso claramente trae un movimiento. Y volvemos a lo mismo, porque es esto de la identificación con un estado emocional, la Mm, identificación con un trabajo, la identificación con un rol, la identificación con una manera de vestir, con una sexualidad. claro. Yo no soy ni mi sexualidad, ni lo que estudié, ni mi profesión, ni mi trabajo. Yo soy tantas cosas al mismo tiempo y no soy nada al mismo Claro. tiempo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Sí. uno hoy elige una cosa y mañana puede elegir algo completamente diferente. Entonces es esto de que tanto miedo a perder, pero es el miedo a la muerte. Porque si vos cambias, capaz que me dejas de querer, capaz que no Mm, te veo más. Entonces, como yo te mm, amo y es totalmente subjetivo y propio y habla de mis miedos, yo no quiero que vos cambies, que te vayas, que te mueras, que muera lo que vos sos. Pero tiene que ver con una claro. dependencia emocional en base otra vez a la creencia que tenemos de que somos eternos. No, nos vamos a morir. Lo que amás se va a morir inclusive el éxito, se va a morir todo. Y eso no es malo, porque significa que hay una nueva etapa. Y la etapa que viene no tiene por qué ser negativa o mala, sino depende de tu observación, del verbo que utilices frente a esa etapa. ¿Por qué? Porque siempre que algo finaliza, algo inicia. Volvemos al vacío, ¿no? Algo termina y algo inicia, algo termina y algo inicia, constantemente, ¿no? Noche y día, noche y día, noche y día. Me aferro a la luz, me aferro al sol y viene la noche y entro en angustia. ¿Por qué? Porque no veo la belleza de la noche, del vacío de ese sol. Entonces es Ah, aprender a mirar con otros ojos, aprender a entender que no somos eternos y aceptar que tenemos miedo, porque cuando vemos el miedo, tengo miedo de perder esto que amo y entender que lo vas a perder y no pasa nada, porque no te pertenece, no te pertenece. Y que no te pertenezca significa que lo amas de verdad, que cuando vos querés que el otro te pertenezca, no estás amando, estás dependiendo. claro. ¿No? Entonces Estás siempre controlando, estás queriendo tener control. estás Cosa que queriendo es que un te den un engaño beneficio. terrible. Sí, Claro, sí, sin dudas. Háblame de la palabra gratitud.
está bien empleada, digamos, tiene una buena raíz, un buen verbo. Las palabras no son ni buenas ni malas, ¿sí? El tema es lo que queremos nosotros lograr, entonces usamos esta palabra o usamos otra, ¿sí? Ujú, O sea, no hay palabras ni ujú. buenas ni malas, ¿eh? La palabra gracias nos habla de la gracia, fíjate, gracia, Sí, tener sí. gracia. Pues yo te hablo, ahí esta persona tiene gracia, ¿qué te imaginas? Sí, no, en lo personal, la gracia en general lo veo como asociado a un don, como una gracia, como un don. Bueno, fíjate Don, esto, la gratitud es un don y el don se dona, se da. O sea, los dones se dan, o sea, que no hay un intercambio, yo lo doy, yo lo cedo. Entonces, cuando nosotros decimos, toma este regalo, ay, gracias, yo estoy recibiendo algo sin dar nada a cambio. ujú, ¿Entendiendo? Entonces, sí, la gracia viene en el dar sin querer recibir. Porque eso nos acerca a Dios. Dios da, pero nunca recibe. Y eso claro. es una gran gracia. El concepto de Dios es dar. Dios, dame salud. Dios, dame el poder para afrontar este. Dios, por favor, ayúdame. Dios, dame, dame, dame. ¿Y quién le da a Dios? Nadie. Claro. Nadie le da a Dios. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, el concepto de divinidad es dar, no es recibir. Entonces, nosotros nos acercamos más a este plano de lo divino, ¿sí? De la iluminación, de este concepto de una conciencia elevada, cuando entendemos que venimos a dar y no a recibir. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quiero recibir reconocimiento, yo quiero recibir buena fama, yo quiero recibir amor, yo quiero recibir dinero por lo que hago, yo quiero que se me respete, yo quiero que me ames, que me quieras, yo quiero recibir. Entonces, vos estás simplemente en una relación de amo y esclavo, estás en el ego, estás en la caverna y no está mal, pero no quieras llegar a otro camino por ahí, porque ahí solo Claro, tendrás las proyecciones en la caverna. Y no está mal, porque venimos a luchar con esas proyecciones, pero también venimos a recordar que no venimos a recibir, venimos a dar. Y en ese dar, no esperar nada, porque yo te doy algo, yo totalmente te ayudo, desinteresado. yo te Claro. doy algo y espero algo y no estás dando. Estás queriendo recibir. No me dijo nada, mira todo lo que le di y no me agradeció. ¿Se entiende? Es dar. Entonces, el verdadero dar, por ejemplo, es, vas a hacer una donación de dinero. Tiene que ser sin nombre. Y eso es un dar. Por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, yo junto la ropa que no uso y la doy. Y yo digo, bueno, bien, estás generando más carencia. ¿Por qué? Coincido. Una vez Porque un das, sacerdote, una vez un sacerdote cuando yo llevé unas golosinas para el Día del Niño, lo voy a contar porque me pareció fabuloso la cachetada que me dio, no física, pero sí moral. Yo llevé unas golosinas y me dijo, estas golosinas, ¿vos se las darías a tus hijos? Y eran snacks, eran cosas con mucho azúcar, nivel de azúcar. Y yo le dije, no, bueno, llévatela. Me encantó y lo cuento y no me da cero vergüenza contarlo porque claro, me pareció fabuloso y nunca me había sucedido que por ahí un representante, en este caso, que tenga que ver con lo católico, pero no viene a cuento ni siquiera de religión, claro. no viene a cuento. Me pareció fabuloso lo que hizo. Bueno, fíjate esto, ¿no? No era Damos, dar, no era fíjate dar, esto, ¿no? ¿entienden? O sea, me dijo, flaca, Estamos, vos no estás dando nada, claro, porque si esto vos no le das a tus hijos, acá no. Y me encantó. fíjate esto, ¿no? Fíjate esto que damos lo que nos sobra, damos lo que nos Claro, conviene, damos claro. desde este lugar de lo que ya no me sirve a mí, te lo doy a vos para no tirarlo. El desde dónde damos es desde usar al otro como tacho de basura. Eso no significa que no dones, a ver, porque también sirve, pero ese no es dar, eso es compartir lo que a vos quizás hoy no te sirve y le puede servir a otro y está perfecto, pero no es Sí, dar, es compartir, ¿sí? Yo me saco algo que era mío y te lo doy a vos,
pero no te estoy dando lo que vos necesitas. Yo no estoy agarrando al mendigo y diciéndole, bueno, ¿qué querés? No le estoy preguntando qué quiere. Yo me imagino que lo que él quiere es un trabajo. No, eso es lo que vos querés. ¿Vos qué querés? Plata. Listo, ¿cuánto? Y dame 10.000 pesos. Bueno, toma. Ahí estoy dando. Ahí estoy haciendo de Dios. Ahí estoy entrando realmente en lo que es el dar. Y ahí estoy pensando más en el otro que en mí, en lo que a mí me conviene, en lo que el otro necesita porque lo veo desde la necesidad. Pero esto es porque es cultural. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos desde este lugar de inocencia, porque somos inocentes y copiamos patrones, no los cuestionamos. Pensamos que es bueno, es honorable, y no nos damos cuenta que eso sigue haciendo esta bola de nieve de que cada vez hay más pobres Claro. y cada vez hay más necesidad, porque seguimos mirando desde este lugar de necesidad, de carencia, de no preguntarle al otro, ¿qué quiere? Nadie pregunta. Yo te doy esto porque yo, volvemos a lo mismo, di, ¿qué quiero Mm. yo? Entonces es esto, ¿dónde ponemos al otro? Si lo ponemos en el lugar de escucharlo, o lo único que queremos es que el otro nos dé, o nos reciba lo que damos, y que sea esto de amo y esclavo constantemente, ¿no? Claro. Donde yo hago de amo y te doy, ¿sí? Y vos me das, y hacemos esto que sea recíproco, pero termina siendo tóxico. ¿Por qué? Porque si el otro no tiene para dar, ¿y vos das? No, en esta relación yo la corto porque no me está dando nada. Entonces, ¿qué significa esa relación? Que si el otro no tiene algo para dar a vos, ya no te interesa. ¿No es bastante materialista esto? Nos pasa mucho en las relaciones amorosas esto, con el tema del dinero. ¿Quién gana más? ¿Quién paga? ¿Quién no paga? Entonces, ¿a dónde llevamos el concepto de relaciones? A un concepto de dar y recibir desde un lugar egoísta, no desde un Ah, lugar de yo te estoy dando mi tiempo, yo te estoy dando mi oído para escucharte, yo te estoy dando mi vida en este instante. Lo material va y viene. Ahora, lo más importante que tenemos es la vida y la vida es nuestro tiempo. Entonces, si la otra persona te da su tiempo, te está dando lo más valioso que tiene. Todo lo mm. demás es una mentira, porque te está dando el tiempo y el tiempo te lo está dando a vos y no a otra persona, o sea que te está eligiendo entre un montón de otras posibilidades. Eso es lo valioso. ¿Qué otras cosas generan carencia, Nati? ¿Qué otro tipo de relato? Pensar en pagar deudas todo el tiempo. Pensar en deudas genera más deudas. Yo tengo que pensar en dinero, no pensar en trabajo, sino en dinero. Pero nos enseñaron que pensar en dinero está mal. Ah, No tenemos una mirada con respecto al dinero como que es malo, el que tiene mucho dinero. Tenemos creencias porque son culturales y sí, sociales. sí. Hasta que nos damos cuenta que el dinero no tiene la culpa de lo que se hace con el dinero. Es un medio, ¿sí? Y depende de quién lo usa para una cosa o para otra. Entonces uno tiene que pensar en dinero si quiere dinero, no pensar en pagar deudas o en trabajar más. Y cuando empiece a decir bien cuánto dinero quiere y se aleje del cómo lograrlo, se vacíe del cómo, aparecerán ideas, aparecerán situaciones que lo van a llevar a ver cómo generar eso o de dónde podría venir por un regalo, ¿se entiende? Sí, no, sin dudas. Que no tenga que ver Entonces, con el trabajo y que la fuente inagotable de recursos debe haber, pero infinitas de recursos que provean. exactamente, Mm, exactamente. Entonces sí, yo creo que la nueva era se trata de no trabajar más. Yo siempre digo lo mismo, ¿hacia dónde nos vamos? Hacia no trabajar y cuanto más te enamoraste del trabajo, porque la palabra trabajo significa esclavitud. O sea, basta de querer trabajar. No, tu labor es otra cosa. Pero el trabajo implica sacrificio y tenemos que ir al labor desde lo sagrado, lo que vos venís a hacer. Y puede ser sagrado limpiar un edificio. Fíjate esto, en todas las películas donde se personifica a Dios, siempre Dios está limpiando. lo voy a tomar Por, en cuenta. ¿Eh? Claro, siempre Dios está limpiando, está en el lugar más humilde de todos. sí, Porque no es un esfuerzo, ¿se entiende? En la India, por ejemplo, ellos el trabajo lo ven más para el occidental.
Ellos tienen una creencia que el trabajo es para el occidental. Ellos trabajan poco, meditan mucho, porque su cultura les dice esto, pero el trabajo es atontece a la mente, dicen ellos. Cuanto más trabajas, más tonto sos, porque estás preso de la materia. Por eso ellos son pobres desde lo material, e Claro, inclusive cuando se van a hacer giras, le digo, cuando se van a hacer las multitudes, a ir a la India, a hacer algún curso y demás, los aires acondicionados, los baños y demás son para los occidentales, no para ellos. Y ellos no sienten ni envidia ni nada, porque ellos no entienden cómo podemos estar tan pegados a la materia. No lo entienden. Tienen una cultura distinta que les hace entender que es mucho más importante la conexión con ellos mismos, con Dios, con ese concepto de espiritualidad que con la materia, porque ellos ya entienden que la materia es un problema. Y esto los cátaros, que eran los seguidores de María Magdalena, también lo tenían en claro. Recordemos mira, que Da Vinci era cátaro, él practicaba claro, el catarismo, ¿sí? Y que los cátaros decían lo mismo, este mundo es el infierno. Entonces ellos, cuando iban a la hoguera, pues los mandaron a la Inquisición, ellos iban cantando porque ellos estaban felices de morir en la hoguera porque se iban a escapar de este mundo que era el infierno. Ellos decían, este mundo es lo inferior, sí. estamos en el infierno, esto no es la verdad, ¿no? Lo tenían muy en claro y por eso ellos no tenían posesiones materiales, ¿no? Claro. Decían que muchas escrituras también anteriores que era el principado del mal, que la tierra era el Claro. principado del mal. Sí, Ahora, el gran problema es que ni una cosa ni la otra, volvemos a lo mismo, porque estamos encarnados en la materia para integrar a la materia con la espiritualidad. Por eso los claro. templos son un mensaje de eso. Los iniciados dejaron ese mensaje. Dejaron plasmado en los templos tan enormes por todas partes del mundo, en esas catedrales que son cajas de resonancia para entrar en estados de meditación muy profunda, dejaron plasmado la belleza, el oro, el conocimiento en la materia. Pusieron todo lo espiritual en símbolos, todo en símbolos. Y hay poemas, y hay alegorías, y hay parábolas, y hay pinturas. ¿Y ellos qué hicieron? Voy a poner esto espiritual en la piedra, voy a poner esto espiritual en el poema, voy a poner esto que es tan sagrado en la materia. Por eso el artista es el que une el espíritu con la materia. Por eso que tenemos que volver a reivindicar al artista, porque el artista es el único que puede llegar a ese nivel de iluminación. Por eso cuando nosotros somos niños, nos nace el arte, porque lo primero que queremos es transmitir a través de qué, de algo, que un mensaje, un sentir, una percepción, a través de que de algo original, de algo Claro. nuevo, de algo que va más allá. Por eso a través del dibujo y a través de la escritura también uno puede analizar a las personas. Uno sabe por medio de cómo escribe una persona si está estresada, si tiene un síntoma, también a través de los dibujos. Se usa mucho en las psicoterapias para niños para saber qué es lo que les está pasando con los padres, para saber si están bien con la madre o con el padre. O sea, la palabra trasciende, no solo cuando hablamos, sino con los gestos, nuestras posturas, nuestros lenguajes corporales, los tonos de nuestra voz, sino también la manera que tenemos de escribir, la manera que tenemos de sentir, porque escribimos con el cerebro. Hay gente que escribe con las manos, otros con los pies, ¿sí? Con la boca. Entonces nuestro cerebro tiene una manera de procesar la información y de conectar lo aprendido y plasmarlo increíble. Entonces somos magia en la materia, pero estamos encerrados en identificaciones y venimos a vaciarnos de eso y a encontrar esa verdad que es hay una chispa dentro nuestro de ese concepto de divinidad, de espíritu que venimos a encarnar y transmitir a través del símbolo, a través de lo que cada uno viene a hacer, y no hay un reconocimiento de eso. Es decir, Claro. el verdadero artista, el que realmente está conectado, no es reconocido en este mundo. O sea, sépanlo. Por eso vamos a encontrar que Da Vinci no fue reconocido en lo que hizo, Gaudí tampoco, Pitágoras en su tiempo no fue reconocido, no fueron reconocidos las grandes mentes, fueron reconocidos millones de años después. Entonces, cuando uno encuentra algo valioso, si tiene la suerte se lo reconocerá, pero es muy probable que si eso es realmente algo importante, sea después de años y de siglos que aparezca
la conciencia para reconocer esa verdad. Como nos pasa a todos con Jesús, de que ahora es como que entendemos más lo que decía que en ese tiempo. En ese tiempo decían, Claro, es un charlatán. ¿Se entiende? claro. Lo mandan a la cruz. Nadie le cree. Y vos decís, wow, el mensaje, porque hoy tenemos una conciencia para ese mensaje. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos intentando nivelarnos con el mensaje y llegar a ese nivel donde las mentes y el mensaje estén alineados. Y entonces ahí entramos en el proceso de iluminación. Es maravilloso. Yo siempre digo que se tienen que dar la oportunidad, al menos de incorporar, no sé si a cuenta gotas o como sea, por ahí con un gran vendaval, porque a veces justamente estos cambios que son crisis y que son cuestiones que rompen, a veces sucede, ¿no? Que la gente es como que rompe con todo cuando se va aventurando a esto. Siempre digo, no dejen la vida en ello, ¿no? Traten de vivirla y que dense la oportunidad de experimentarlo. Después cada uno tendrá su forma de gotero o con un gran chorro de agua, depende, eso va a depender de cada uno. Cuando me decías de la escritura, bueno, es un gran paso entonces, poder redescubrirse cuánto de nosotros por ahí hace mucho que ni siquiera sabemos cómo escribimos, ni de qué manera, no agarramos lápiz y papel, sería una buena oportunidad de Sí, plasmar allí lo que quiero concretar, que deje de está ser muy un bueno. sueño, porque también esa es otra, ¿no? Que deje de ser un sueño. Mi sueño es, para empezar a Claro. que sea concreto, ¿no? Es que la palabra sueño queda en el sueño cuando dormís y no en lo real, no en una meta. Entonces, el modificar las palabras es decir, ¿es un sueño o es una realidad? ¿Mm? Entonces es ir cuestionando cada palabra que yo use y especialmente las que usamos habitualmente, que son nuestros programas automáticos que nos llevan Claro. a repetir siempre los mismos patrones. No es fácil, no es fácil, es sencillo porque uno dice, listo, modificás el lenguaje y ya está, sí, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque vos crees que esas palabras significan una cosa, hasta que te das cuenta que no, que significan otra. Entonces, cuando encontrás las etimologías de las palabras, vas redescubriendo la verdad oculta que fue pasando por un diálogo cultural, por copiar frases, porque generalmente hablamos en base a lo que percibimos, es decir, me la paso viendo una novela y voy a terminar hablando medio parecido, ¿sí? O teniendo los Claro. gestos, porque copiamos por neuronas espejo y también patrones del habla. Y cuando hablamos no estamos prestando atención a las palabras que usamos, lo hacemos automático. Entonces, el acto de escucharse es el acto de pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque hablar me va a ordenar el pensamiento y mis ideas y me va a llevar a materializar la meta que quiero. Ahora, el primer paso primordial es que yo entienda que mi mayor misión, la misión de todos, es vivir. Y vivir implica que entendamos que estamos en la caverna de Platón. ¿Por qué? La caverna de Platón habla de esto, que estamos atados por el cuello, por las manos, a algo que refleja en una pared figuras, como si fuese una tele. Mm. ¿Sí? Nosotros estamos pegados todo el tiempo a propósito. ¿Por qué? Porque lo que sucede con las redes es que generamos dopamina. ¿Sí? Entonces, la dopamina en nuestro cerebro es el placer inmediato, todo ya, quiero ya. Y cuando yo me vuelvo adicto por querer, por, por esta conexión rápida, constante, todo ya, todo ya, todo ya, todo ya. Publicidad, mensaje, todo el tiempo así, porque funciona así las redes, a propósito, para generar Claro. estas pulsiones de dopamina y el bajón. Dopamina y el bajón. ¿Y qué produce? Empieza a producir grados de cortisol en sangre. Entonces yo me desconecto, me voy a dormir y entro en estrés, porque dejé de recibir dopamina. Empiezo a dormir mal, empiezo a tener alergias, empiezo a sentirme mal, empiezo a, empiezo a ver borroso. ¿Por qué? Porque las pantallas también producen un efecto en la vista, porque estoy todo el día de día. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro no reconoce cuándo es de noche, entonces no puede segregar Exacto. las hormonas necesarias para que yo baje el nivel de cortisol y me pueda ir a descansar. Y Entonces, ¿qué es lo lograr que un pasa? descanso real. Sí. Tenemos que aprender a entender que, ok, esto no es la verdad,
lo que están viendo ahora no somos nosotras, o sea, somos nosotras, pero es una faceta nuestra. Yo apago esto, me saco la remera, me pongo un busito, me voy a tomar una cerveza, Si voy a querés, comer algo, yo corro la cámara y voy vamos a al ver. baño, pasan cosas, Claro, juego con el perro, me peleo, pasan cosas. sí, sí, Ahora, yo te muestro una realidad, está perfecto, ¿sí? Pero esta realidad no es la verdad. Es una parte mía, es una verdad, sí, pero esta no es la realidad. La realidad está afuera. La realidad está pasando, que es el tiempo que está corriendo y la vida se nos va. Y es limitada la vida y no sabemos cuándo es el último día. ¿Y si es hoy? ¿Y si hoy no nos despertamos? Lore, ¿y si hoy no nos despertamos? mm, ¿Qué pasa? ¿Esto fue lo último que hicimos? claro. ¿Querés? O sea, cada día tenés que vivirlo al máximo. No te quedes con las ganas de abrazar, de hacer lo que querés, de animarte a cerrar las puertas a lo que te hace mal. No pienses que tenés tiempo. Basta de pensar de que, bueno, voy a esperar a... No, es una mentira, es una ilusión. No hay tiempo. El tiempo está corriendo y el tiempo es una ilusión en sí mismo. Tal cual. Porque el tiempo no existe, pero existe tu vida. Tu vida es ahora. Y tu vida vale lo que vos hagas con ella. Entonces, no importa lo que pase afuera, lo importante es qué haces vos ante eso. Entonces, tenemos que entender que cada vez estamos más pegados a la caverna y estamos terminando creyendo que eso es la caverna. Yo creo lo que me está diciendo. No lo juzgo, estoy absorbiendo información todo el tiempo y no estoy dando cuenta que estoy atada a eso por la dopamina. Cuando te das cuenta de que pasás 6 horas, 8 horas pegada al teléfono, que te está doliendo la espalda porque estás sentada, que no estás teniendo ganas de nada, y vos decís, ¿por qué estoy triste? Uy, debe ser post pandemia. No, es que ya no salimos a caminar, ya no vamos a hablar y a vernos con una amiga. Nos da No te mirás a flojera los ojos con nadie, claro. nos da Sí. flojera hacer, hacer cosas. ¿Por Mm, qué? Porque nos hicieron adictos a la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagan esta prueba. Es lógica pura. Cuando vos te alejas, es decir, vos, por ejemplo, te vas el fin de semana a las sierras, te vas con el celular, te vas con tu computadora, lo que sea, pero estás alejado de qué? De la multitud, que están todos conectados en lo mismo. mm, Y automáticamente vos, de manera instintiva, no querés estar con el celular. No querés, lo tenés ahí, tenés internet, no querés. ¿Por qué? Porque no hay alrededor un entorno adicto a eso. Entonces también nos transformamos en adictos a eso porque alrededor nuestro están todos adictos a eso. sí, Entonces sí, si estoy teniendo un problema, me alejo. Por eso se usa mucho que cuando la persona está muy enferma, que se aleje del territorio donde está, de esa casa, de ese lugar. Andate a otro lado, no te pelees ni nada. Alquilate una casa, un departamento en otro lado donde te guste. Y hace tu tratamiento ahí y demás, y automáticamente bajan los niveles de estrés, la persona empieza a escuchar, se empieza a entender, y el tratamiento que esté usando, sea un tratamiento tradicional, holístico, no importa, empieza a funcionar porque se va del entorno que la está afectando a veces psicológicamente y emocionalmente y no se da cuenta. Y pensamos que somos nosotros, entonces muchas veces lo que sentimos no es nuestro, sino que es un reflejo de lo que tenemos alrededor, porque estamos todos pegados, casa por casa, todos pegados, todos conectados, todos haciendo lo exacto. mismo. Entonces es como una invasión constantemente emocional y psicológica que nos afecta y nos genera estos estresazos que es dopamina alta, bajón, dopamina alta, bajón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a analizar. O sea, no me crean, volvemos a lo mismo, vamos a la Yo experiencia. siempre digo lo mismo, no nos crean, ustedes tienen que No, ser su propia experiencia, vamos a la sí, tal cual. experiencia. Sí, Salite del entorno. Fíjate qué te pasa, si te baja el estrés, si los ataques de pánico empiezan a disminuir, probá y ahí te vas a dar cuenta que capaz que no sos vos, que simplemente es un efecto neurológico y químico de una adicción que estamos teniendo sí, todos a la dopamina y que esa adicción empezó en pandemia.
O sea, el tema no es por la pandemia haber estado encerrados, es por haber estado pegado a algo que es placer inmediato. Y ahora estamos todos como los adictos queriendo soltar eso a lo que somos adictos. Y te estoy hablando de esto usando el cosito de la adicción. O sea, ¿se entiende lo que es reconocer y después tengo que pasar a la acción? Porque todos reconocemos que se nos está yendo de las manos. Sí. Pero tenemos que entender que esto pasa en nuestros cerebros, que no es una elección nuestra, que es una elección impuesta. Alguien nos dice, hacete adicto a esto, porque conviene que te hagas adicto a esto. ¿Para qué? Para que no pienses, para que no hagas, para que no veas lo que está pasando en el mundo, para que no veas lo que sucede afuera. Para que no preguntes. ¿Mm? Entonces ya estamos viviendo de alguna manera en este metaverso, porque estamos todo el día conectados a la pantalla. Entonces uno dice, ay, cuando venga el metaverso, ya está acá, estás adicto a eso. Sí. Estás todo el día, porque el metaverso no es que te pones ahí 3D, no, el metaverso es estar pegado y no poder despegarte de eso. ¿Se entiende? Sí, sin dudas. Yo quiero darte las gracias infinitas. Sé que, bueno, quiero invitar a todos que no solo se sumen al canal de YouTube de Conciencia Elevada, sino que también sigan tu espacio, porque también tenés un espacio aquí en esta casa, que sigan, que encuentren en Escuela Nefer todo lo que tengan ahí que les resuene, que puedan tomar de todos esos ingredientes que hay para ser realmente un gran alquimista. Mujeres, varones, por supuesto, y que se den la posibilidad. Yo creo que es maravilloso. Hoy me has dado tu tiempo y el tiempo es vida, como has dicho, así que me has regalado un poco de tu vida para compartir en este espacio. Muchas personas agradecen infinitamente el modo que tenés de decir las cosas, porque siempre con una sonrisa, viste que te llega distinto, se hace mejor las cosas también. Y pero que realmente hay un contenido que sacude, hay que reconocerlo, son cosas que Ese, sacuden. Muchas de las personas se van a quedar regulando, pero yo lo único que les pido es que agarren lápiz y papel y empiecen a afectar su claro, realidad de una manera amorosa y que realmente puedan lograr plasmar en ello. Creo que es un momento adecuado, ¿verdad? Para sí, poder sí. lograrlo. Ponerse a escribir, ponerse a analizar qué quiero, salir un poco de la rutina, yendo a la parte de la naturaleza, volver a conectar con lo normal, ¿no? Que estamos vivos, que tenemos un cuerpo, que estamos vivos, abrazar, hablar con el otro, y entender que lo que nos está pasando es normal y nos está pasando a todos, que es esta adicción que sucedió después de la pandemia por todo online y que simplemente es como cualquier adicción. Uno tiene que entender que eso nos está quitando la adicción, la palabra, el mensaje que nosotros queremos transmitir y nos está poniendo todo el tiempo mensajes de afuera, informando todo el tiempo de que la realidad es esta, la realidad es esta, la realidad es esta, como esta caverna, ¿no? Entonces es, sí, bien, me están informando esto, pero yo voy a ir afuera a ver si esa es la verdad. Voy a pensar, ¿y si esta no es la verdad? ¿Y si no está tan mal todo? ¿Y si en realidad no es tan malo todo? Entonces, cuando yo me lo permito cuestionar, preguntar, sin juicio, y empiezo a ver por mí mismo, empiezo a encontrar otras situaciones, otras realidades. Y de eso se trata, de entender de que tenemos que empezar a dar, ¿no? Y empezar a comprender de que estamos todo el tiempo recibiendo información, recibiendo, ¿eh? El recibir. No somos una cosa que está todo el tiempo recibiendo. Yo no quiero recibir, yo quiero dar. Quiero canalizar, no, ya no. Lo que quiero es dar, tener un buen dar. Que como de, una frase, creo que era de Asís, que decía, hazme un instrumento de tu paz, ¿no? Que yo pueda dar esa paz. No, traer paz, yo dar. No sé, se entiende el cómo, si a través de mi empleo, a través de mi palabra, a través de una canción, pero ser un buen instrumento, ¿no? Es eso. Es decir, dar. Ay, yo no quiero recibir un mensaje de, no, yo quiero dar, no quiero recibir. Entonces ahí ya estás entrando en un camino iniciático, querés dar, no querés recibir. Y ese dar no tiene una retribución. No es yo quiero dar un sermón y recibir a alumnos y no, no quieras que te escuchen. No simplemente da, no importa quién, no importa el cómo ni el dónde.
el dar a quien esté. ¿Ves la diferencia? Entonces ahí estamos entrando en ese camino más alquímico que tiene que ver con sintonizar con la enseñanza en la práctica y no en la teoría. Salir de la teoría e ir a ver a la experiencia, al dar. ¿A quién voy a ayudar hoy? Así piensa Dios. ¿A quién voy a Sí, ayudar hoy? ¿No? sí. Tan Entonces en vez simple de... como, sí, sonreírle al que está ahí al lado tuyo, dale, regalarle una sonrisa o un buen día. Yo creo que de esa manera tan simple uno va a empezar a afectar el Exactamente, entorno y lograr lo que quiere. Tan simple, ni siquiera tiene que ser material. Que si es material, bienvenido, pero simplemente sonreírle y darle las gracias o saludar a alguien, ya me parece que es un montón, ya es un montón y hace la diferencia. exactamente. Nati, Bueno, infinitas gracias, te agradezco de gracias a vos. corazón y la verdad que creo haber aportado desde este espacio un buen descanso para todos aquellos que ahora sí lo van a hacer, una buena cena y a seguir preguntándose, a seguir escribiendo y a seguir siendo alquimistas. Encuentren a Nati en sus espacios, en sus redes y bueno, anímense, no nos crean nada de esto, A háganlo. pasar a la acción. Bueno, Lore, y gracias a todos los que estuvieron ahí, un montón de gente conectada. Espero que esto les haya servido, les haya aportado algo y que tengan buenas noches todos. Les mando un Claro beso que sí. enorme. Hasta la próxima, gracias.